nombre, y luego el nombre químico, nombre genérico o principio activo. Y además hay tres tipos de medicamentos, que son los medicamentos, los innovadores y los genéricos. Son dos tipos, y los tres son con los esenciales. Los innovadores, bueno, son los que hacen estudios de preclínicos, hacen estudios clínicos y el gobierno les da una patente de protección y lo vuelve monopolio y el precio es alto hasta que recuperen y ganen su dinero. Pero una vez que se vence esa patente de protección, esa fórmula ya es producida por cualquier laboratorio y esos son los genéricos. Y hemos mencionado que en nuestro país los genéricos le han puesto genéricos con nombre genérico, pero hay genéricos con nombre de marca. Y esos también son genéricos, porque el genérico por definición es el que ya no tiene patente de protección. Ese es y no tiene por qué. Ya hemos visto que hay fármacos que los medicamentos genéricos con nombre comercial, los de marca, casi el mismo precio que los innovadores. Entonces eso no está bien. Por otro lado, hemos visto también que aparte de eso, ya empezando con el desarrollo de medicamentos, hemos visto que el desarrollo de medicamentos es importante porque tiene que haber estudios preclínicos y los clínicos, y que después de los preclínicos tiene que someterse a las agencias reguladoras para ver si aprueban los estudios clínicos. Los estudios clínicos tienen cuatro fases. La primera fase es la fase uno, que no son en pacientes, son en personas, voluntarios, para determinar farmacocinética y tolerabilidad. Y en el segunda fase ya es en pacientes, segundo, tercera y cuarta fase son en pacientes, pero la segunda fase es en pocos pacientes para determinar sus efectos y para determinar sobre todo, digamos, la dosis terapéutica. Y la fase 3 es estudio ya de eficacia y seguridad. Ojo, que hemos dicho que eficacia es diferente que efectividad. Efectividad es después ya en la fase de comercialización en toda la población, porque eficacia prácticamente se hace en estudios experimentales y lógicamente hay criterios de inclusión, criterios de exclusión. Esa es una de las cosas. Una vez que pasa la fase 3 ya puede ser comercializado. Y en la fase 4 es donde tiene su auge la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología en sí, que es el estudio de las acciones de los fármacos en una población o en la población en general, que generalmente ya es en la práctica clínica. Que incluye los estudios de utilización de medicamentos e incluye la farmacovigilancia. La, la, en- también es importante ver qué significa estudio de utilización de medicamentos. Un minutito, por favor. Aprende. Lo que significa estudios de utilización de medicamentos es saber cómo está yendo en el hospital, cómo está yendo la población con el medicamento que ha sido aprobado. Eso es lo que significa. ¿Está yendo bien? ¿Mejor que los estudios clínicos o peor que los estudios clínicos? ¿Ya aparecen reacciones adversas? ¿Son usos inadecuados? ¿Para qué lo están usando? A veces no lo usan para lo que fue aprobado. Ese es estudio de utilización de medicamentos. Y por otro empezamos a ver lo que es ya la farmacocinética. Empezamos y vimos primero las vías de administración, que había las vías de administración que son de tipo enteral y parenteral. De las enteral tenía la sublingual, la oral y la rectal. La única que no tiene fenómenos del primer paso es la vía oral, la vía sublingual, disculpe, la oral y la rectal tienen fenómenos del primer paso. Después vimos la intramuscular, la intravenosa, las características de cada uno de ellos. Después las vías locales, que eran pues, las inhalatorias, las intraarticulares, y las otras son las dérmicas, que entre ellas son la tópica, que no llega a la circulación sistémica, la transdérmica sí.
Después vimos los transportes de membrana que los vamos a ir viendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con relación a la clase anterior. Entonces, vamos a empezar lo que es ahora farmacocinética. Ya vamos a ver cuáles son o sea, qué es una especie de preguntas. O sea, estas preguntas sirven para que uno pueda contestar. Lo que les he dicho yo es que generalmente cuando uno tiene una literatura hay que leerlo, pero no solo leerlo, porque si lo leen se van a olvidar. Cada uno, inclusive cualquier hasta cualquier lectura, hay que comprender lo que se lee. Y luego, si uno comprende lo que se lee, lo interpreta. Entonces tiene leer, comprender, interpretar, y luego ya usted ve si lo puede aplicar o no lo puede aplicar. Ese es el objetivo. Eso es lo que tenemos que hacer durante el curso y también durante todos los cursos. O sea, comprender. Si no lo comprende, no va a poder, puede leerlo 5 veces, pero se acuerda una vez después, ¿no? Y para eso yo les sugiero que todos los días vean las láminas, revisen sus libros. Y acá está, estas preguntas uno se puede plantear. ¿Qué es lo que pasa cuando se administra un medicamento? ¿Qué ruta sigue? Depende. Si yo le doy por vía oral, va a ir al estómago, al intestino, pasa, atraviesa el intestino, pasa a la porta, llega al hígado y del hígado se va a la circulación sistémica. Eso tiene lo que se llama fenómeno del primer paso. Si yo le doy por vía sublingual, va directamente a las asiguas, o sea, directamente a la circulación sistémica. Le doy por vía intramuscular. ¿Qué pasa? Entonces, pero ¿y de ahí qué pasa? O sea, uno es el proceso de absorción. Se absorbe por cada una de las vías, se absorbe. Y absorción es el proceso por el cual el fármaco, por la vía de administración, llega a la circulación sistémica. Esa es una de las rutas, absorción de todos por diferentes vías. Y la vía intravenosa que no tiene absorción porque va directamente a la circulación sistémica. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué otras rutas? De ahí de la sangre, ¿qué pasa? ¿Dónde va? Se distribuye a todos los tejidos. Entonces, esas son las rutas. Y generalmente tiene que llegar, no todos llegan al mismo lugar, tiene que llegar a los tejidos que uno quiere que actúen. Esa es una ruta. Luego que actúa, de ahí, ¿qué hace el fármaco? ¿Sigue actuando? No, pasa a la circulación sistémica y después de ahí se metaboliza y empieza ya a prepararse para eliminarse, forma metabolitos y de ahí va la sangre y de ahí se elimina o por vía renal o por vía hepática. Entonces, ¿cuáles son las rutas que siguen un medicamento cuando usted lo administra? Que tiene que tener presente como médico. Absorción, o sea, primero administración, después absorción, después distribución, después metabolismo y después eliminación. Esas son las rutas que tiene que seguir para que siga el medicamento. Comportamiento del organismo ante la presencia del fármaco. Todos los, todos los, los seres humanos responderán igual al fármaco. Aparte de, no estamos hablando de farmacodinámica todavía, sino creo que el término que empleé no fue adecuado. Todos tendrán llegarán de la misma forma, depende, porque supongamos que en un neonato todavía las barreras hematoencefálicas está permeable. En un neonato no funciona bien el hígado, en un neonato no funciona bien el riñón. Entonces, el organismo se comporta de diferente forma, por lo tanto, la farmacocinética va a ser diferente en eso. Disculpa. En cambio, en las gestantes también. Y ahora sí ya viene, más o menos para que vean que los organismos no se comportan igual ante los medicamentos y que las rutas que sigue un medicamento. Luego viene, ¿qué se define por farmacocinética? Es el proceso, la farmacocinética es el proceso por el cual
El fármaco llega a la circulación sistémica. Pero no, disculpe. Es el proceso por el cual el fármaco llega al lugar de acción, o sea, a la biofase. Entonces, para llegar a la biofase, y para ello tiene varios procesos, para llegar al lugar de acción, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Y cuáles son los objetivos de la farmacocinética? Objetivo es justo que llegue en cantidades adecuadas, terapéuticas a la biofase para que me produzca un efecto óptimo. Ojo, que biofase no es lo mismo que circulación sistémica, que la circulación sistémica. Puede haber equilibrio, y eso lo vamos a ver luego ya en distribución, pero si a la sangre llega una parte, ¿llegará igual al cerebro? No necesariamente. ¿Llegará igual a la placenta? No necesariamente, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es que llegue en cantidades adecuadas a la biofase dependiente del tipo de paciente. ¿Y cuál es la importancia? O sea, yo tengo mi objetivo, es eso, pero ¿por qué es importante? Porque si yo no conozco la farmacocinética, nunca, así, y disculpe, lo vuelvo a repetir, nunca voy a hacer una terapia óptima. A veces nos liga, pero si no conocemos farmacocinética, no vamos a hacer un esquema terapéutico, porque estamos viendo acá que el comportamiento de los organismos son completamente diferentes. Yo, igual que al grupo anterior, les hemos mencionado que estoy viendo pacientes últimamente que tienen pues una farmacocinética diferente, porque por ser tener mucha edad avanzada, su depuración de creatinina es menor. Entonces no han averiguado si ese medicamento se elimina o no se elimina por el riñón, le dan la misma dosis. Como paciente prácticamente no tiene músculos, no tiene nada, su volumen de distribución disminuye y la concentración aumenta. Y así. Entonces, y por otro lado, no conocen mucho lo que es su reacción adversa. Entonces, hay que saber, bien, aparte de reacciones a veces la farmacocinética, bien, si le dan con alimentos, no le dan con alimentos, si dónde se absorbe, qué tipo de medicamento es, cómo se distribuye. Si no saben, si supieran eso, porque también hasta para interacciones medicamentosas. Entonces, yo les sugiero, cuando ustedes administren un medicamento, tienen que acudir. Si no lo conocen, no se adelanten dándole el medicamento si lo conocen, no lo conocen solo porque el doctor fulano lo recetó o porque alguien le recomendó. No, señor. Vayan a las guías y revisen cuál es la farmacocinética, cuál es la farmacodinamia, cuáles son los usos. Así pueden, yo hasta la fecha con varios años de experiencia, yo me voy a ver un paciente y si en ese momento no me acuerdo el medicamento, le digo, discúlpeme, pero yo le voy a enviar por su WhatsApp la receta completa, porque en este momento le voy a decir, no me acuerdo bien la farmacocinética del fármaco. Y les digo, es transparencia. Y con eso están yendo bien los pacientes. Entonces, la importancia es esto. Los procesos farmacocinéticos se diferencian de los parámetros. No se diferencia, sino los parámetros son medidas de los procesos. Los procesos son administración, actuación, distribución, metabolismo, creación, y los parámetros son biodisponibilidad, volumen de distribución, unión proteica y una serie de cosas que lo vamos a ver luego en el transcurso del tema. Farmacocinética y farmacodinamia. Las definiciones ya vimos, procesos ya hemos visto, los parámetros lo vamos a ver, ya hemos visto algunos también, pero vamos a seguir viéndolo luego. Y la farmacodinamia, que nunca se desprende de la farmacocinética, porque la farmacodinámica tiene relación, la concentración que alcanza tiene relación con el efecto. Si no alcanza con buena concentración, no tiene efecto. Y si alcanza mucha concentración, el efecto puede ser tóxico. Entonces, por eso es que se denomina farmacocinética y farmacodinamia. Y acá, justo lo que decíamos, concentraciones. La farmacocinética la farmacocinética define la dosis con la concentración en biofase. Y la farmacodinamia define la concentración en biofase con el efecto. O sea, estas son dos cosas importantes.
De la dosis depende la concentración. De la concentración en biofase. Esa es farmacocinética. Y para ello hay varias variantes. Entonces acá está, ya lo veo, para valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco, pues dosis, concentración. Y concentración-efecto estudia cuáles son los mecanismos de acción y cuáles son los efectos. Pero para ello es importante la concentración. Entonces, ¿qué relaciona la farmacocinética? Concentración en biofase. Es fundamental. Concentración terapéutica. Y el otro, y la farmacodinámica relaciona la concentración en biofase y luego a los efectos. Farmacología clínica, que es la que hacemos, es la que hacemos. Disciplina que aplica los principios y conceptos farmacocinéticos, ya no básicos, sino en humanos, y acá viene la importancia, para diseñar un régimen individualizado. Por eso le digo, no es lo mismo dar un medicamento, inclusive cuando veamos farmacogenética la próxima, vamos a ver dos pacientes que tienen el mismo peso, pero por ejemplo uno es español y el otro es peruano. Dos que tienen el mismo peso, tienen la misma edad, le dan el medicamento y de repente la respuesta de uno puede ser diferente a la de otro, porque tienen otros factores. Entonces, hay que ver, hay que estudiar adecuadamente para dar un medicamento. De tal manera que esto, para diseñar un régimen individualizado, ¿qué significa? Régimen personalizado, que optimice la respuesta y disminuye el daño, o sea, la relación, que mejore la relación, esta relación que hay entre beneficio y riesgo, o sea, que haya mayor beneficio y el riesgo sea mínimo. Para eso es la farmacocinética. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene problema renal. Recuerdo un paciente diabético que tiene problema renal, su depuración de creatinina estaba en 30, pero habría que darle un medicamento para la diabetes. Y entonces veíamos que la metformina puede producir acidosis diabética, acidosis metabólica en un paciente diabético cuando tienen compromiso renal. Pero revisamos que por encima cuando debajo de 40 la depuración estaba entre 35 y 40, entonces le seguimos dando. Pero para darle otro medicamento, que lo van a ver cuando se vea diabetes, para darle otro medicamento vimos que prácticamente vimos que teníamos que darle la mitad porque el medicamento se eliminaba por riñón y lógicamente como hay nomogramas se le dio la dosis. Entonces, ese es conocimiento de farmacocinética clínica y lógicamente disminuimos la potencialidad de reacciones adversas. Entonces acá, la administración ya saben que local, puede ser local, por ejemplo, hay las inyecciones intraarticulares, las inhalatorias, que tampoco no son local pura, sino también va a la circulación sistémica. Y sistémica, local en lugar de administración, y sistémica el paso corriente. Entonces, la concentración del fármaco depende de cuatro procesos, o sea, concentración y lógicamente en el biofase de la absorción, de la distribución, del metabolismo. Si se alteran estos procesos, la concentración varía. La concentración se modifica por cualquiera de estos procesos. Si se absorbe más, la concentración aumenta. Si se absorbe menos, la concentración disminuye. Si se distribuye más, porque la distribución en los tejidos, la concentración disminuye. Si se distribuye, por ejemplo, en una gestante que tiene otro compartimento, ¿qué pasa con la gestante? El volumen de distribución se disminuye y al disminuir la concentración sérica, por eso es que hay antibióticos, no todos, hay medicamentos que en la gestante hay que darle más cantidad, porque además en la gestante también tiene problemas ¿cómo se llama? Tiene problemas en el metabolismo porque son metabolizadores rápidos. Entonces, ese es el problema.
En el metabolismo, entonces, y la eliminación, el metabolismo. Ya hemos dicho, la gestante puede ser más metabolismo. Hay gente que son metabolizadores rápidos, o que tiene interacciones con ciertos inductores o con inhibidores. Y la eliminación, si hay alteración o no hay alteración. Entonces, las concentraciones, si hay mayor eliminación, menos concentración. Si hay menos eliminación, mayor concentración. Y si hay mayor concentración, más efecto. Entonces, ya saben, el efecto está en relación con la concentración. Aquí esto es para hacer un resumen de lo que es el fármaco. Ya saben, el efecto puede ser local, sistémico, ambos, y puede ser el efecto también puede ser ya terapéutico, efecto adverso, efectos colaterales, que esto lo vamos a ver luego cuando hablemos de reacciones adversas. Farmacocinética, estudio del movimiento de una droga a través del cuerpo para producir los efectos deseados, que tiene 5 procesos. Absorción. La absorción es importante porque cuando usted administra un medicamento, el medicamento depende cómo lo administre, de qué administre, si administra un jarabe, una solución, o aparte administre una tableta, una cápsula. Entonces, si usted, ¿de qué depende? Si es por vía oral, por ejemplo, tiene que haber la disolución también por vía intramuscular. Entonces la disolución, la superficie de absorción, hay superficies que están bien irrigadas y que son amplias, hay superficies que no. Y del flujo sanguíneo y del fármaco. O sea, el fármaco, la disolución, digamos, la unidad, digamos, anatomo-funcional por la cual, donde se absorbe y la solubilidad lipídica. Hemos visto que los liposolubles se absorben mucho más. Luego se distribuye, que está afectado por el flujo sanguíneo. Vamos a ver en la distribución, es importante el flujo, pero también es importante las proteínas, porque parte del fármaco se va a unir a las proteínas y parte es fracción libre, que lo vamos a ver luego. Metabolismo, ya empieza. Algunos utilizan la palabra eliminación. Metabolismo más excreción ya es eliminación. Y este es lo que absorción más distribución. Pero otros utilizan metabolismo aparte o biotransformación y excreción aparte. Pero ya el metabolismo empieza transformación en metabolitos. Lo que pasa es que el metabolismo no necesariamente es eliminación, porque metabolitos, también hay metabolitos activos que siguen. Y la eliminación generalmente puede ser renal, pero también puede ser hepática y intestinal, pero también puede ser por otras vías. Y acá tenemos un término que este es importantísimo, que ustedes lo van a ir viendo siempre. Yo administro, para el ejemplo, 100 miligramos de un fármaco A. Lo administro por vía sublingual. De los 100 miligramos, me llegará 99 o 95 o de repente los 100 por vía sublingual porque va de frente a la circulación sistémica, casi el 100%. Entonces, como fármaco A, el principio activo fármaco A que se va por vía sublingual llega el 100% o el 95% a la circulación sistémica. Llega entonces, ese es el biodisponibilidad. El porcentaje del fármaco intacto, que llega a la circulación sistémica y luego de ahí a la biofase para producir el efecto óptimo. Entonces, ¿qué pasa con el fármaco B? Que es el mismo principio activo que del A, el mismo principio, 100 miligramos. Entonces, pero le doy por vía oral, entonces, pero tiene que llegar al intestino, de ahí se disuelve, de repente en parte se elimina por vía intestinal, pero la mayor parte pasa por el intestino y de ahí llega a la porta y se va al hígado. Y del hígado recién pasa a la circulación sistémica. Entonces hay dos procesos, hay dos fenómenos. Uno que se puede metabolizar en el intestino y otro que se puede metabolizar
en el hígado o en ambas partes. Y otro que demora, su acción también demora porque es un proceso que da vuelta, más, o digamos que demora más, porque es otro proceso. Entonces, ¿cuál es la biodisponibilidad? En el caso de por vía oral, por vía sublingual, la biodisponibilidad es alta, es 95 hasta 100%. En el caso del B, si se metaboliza en el intestino un 10% y en el hígado un 20%, solamente me queda el 70%. Entonces la biodisponibilidad será el 70%. Entonces, esa es biodisponibilidad. Esto es importante porque usted tiene que escoger cuando diga, si yo le digo, usted tiene un fármaco, a ver, digo, ¿cuánto biodisponibilidad tiene? Eso es un parámetro indirecto de lo que es la absorción, es un parámetro. Dice, no, este tiene una biodisponibilidad. Supongamos que yo quiero dar tetraciclina. Y dice, pero este tiene una biodisponibilidad, además si lo doy con alimentos menos del 30%, ¿vale la pena darle por vía oral? O si le doy por vía oral, tengo que darle mucho más dosis para que pueda absorberse. Esa es la importancia de la biodisponibilidad. Y acá vemos la dosis respuesta, o sea, ¿qué pasa con la dosis? La dosis es importante porque lógicamente de acuerdo a eso se alcanza la biodisponibilidad, etcétera, etcétera. Y estima la dosis inicial, hay dos dosis, una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. ¿Por qué? Acá dice el nivel, porque la dosis es importante para alcanzar la concentración en biofase. Y para ello uso dos dosis, dosis de mantenimiento y dosis de carga. ¿Qué significa dosis de mantenimiento? Generalmente las dosis de mantenimiento se utilizan para fármacos que tienen una vida media de eliminación corta, 3, 4 horas. Pero dosis de carga se utilizan para los medicamentos que tienen una vida de eliminación mayor ya de 8 a 10 horas. Lo vamos a ver cuando hablemos de estado de equilibrio. Entonces, con esto, cualquiera de las dosis empiezo la terapia, pero para empezar terapia, y evalúo si hay buena respuesta, evalúo los niveles séricos y ahí si hay respuesta. Si no hay respuesta, entonces refino otra vez, redefino la dosis estimada. De repente no fue la dosis. Tengo que ver si le debo dar, ¿es esa dosis? O tengo que ajustarle la dosis. Si le ajusto la dosis, entonces ahí puedo obtener un efecto adecuado. Y acá tenemos lo que se llama la variabilidad biológica. Entonces, no, la variabilidad de la dosis. Concentración en fluidos y concentración en biofase. De la concentración adecuada en biofase es la que voy a obtener el efecto farmacológico. Entonces, nunca hemos dicho siempre que la farmacodinámica está en relación con la farmacocinética. Si la, si la, si, va- si la, si ya hemos dicho que si varía la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción, varía la concentración y varía el efecto. Si varía, digamos, el efecto, si varía las características de la farmacodinámica, también va a tener alteraciones. Y acá tenemos algo solamente para profundizar lo que acabamos de mencionar. Tenemos el triángulo significa farmacocinética y el rectángulo significa farmacodinámica. Pero vemos que hay una relación entre lo que es farmacocinética y farmacodinámica. La concentración sérica está en relación con la concentración en biofase y lógicamente el efecto. Entonces hay una relación. Pero la parte de farmacocinética y farmacodinámica, acá estos rectángulos comprenden a ambos, sino que acá me equivoqué un poquito. Acá tiene que ser a ambos. Acá sí está más o menos, es a ambos. ¿Cuándo doy un fármaco? Tengo que conocer del fármaco, lógicamente, las características farmacocinéticas, farmacodinámicas, etcétera, pero tengo que conocer a qué patología. Ese es un aspecto que también es importante. Yo recuerdo mucho en algunos talleres, y creo que les sirve ahora sirve para poderles explicar un poco mejor.
porque veían, por ejemplo, un fármaco A, pero que generalmente es aplicado para un problema infeccioso bacteriano. Pero resulta que cuando hacíamos los talleres, decía un fármaco A también se utiliza para infecciones esto de parasitarias. Entonces, cuando les decía cuál es la fisiopatología de la enfermedad parasitaria, ¿no? Entonces, este fármaco, ¿cómo actúa? En las bacterias actúa de una forma, en los parásitos tiene otro mecanismo de acción. Entonces, es importante conocer la patología. Si no conozco patología, no puedo indicar. O sea, tengo que saber por lo menos un resumen de la fisiopatología de la enfermedad, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de uso racional de medicamentos. Pero por otro lado, está bien, conozco el fármaco, conozco la patología, pero conozco al paciente. ¿Qué es el paciente? Tengo que averiguar. Y eso lo van a ver ustedes en anamnesis, cuando ya lleven la parte clínica, empieza en la clínica. El paciente es inmunocompetente, o sea, no tiene enfermedades, es inmunosuprimido, es un niño, es un adulto, es un prematuro, o el paciente es una gestante. Esas son variantes fisiológicas, pero puede haber variantes patológicas. Puede ser, aparte puede ser un inmunosuprimido o por alguna enfermedad o comprometido por otra enfermedad, o puede ser un paciente que tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal. ¿Se dan cuenta? Todo esto es importante para la farmacocinética y también para la farmacodinamia. Tienen que conocer al paciente. No apliquen, porque yo veo y les digo con cierta experiencia, generalmente los médicos especialistas muy excelentes, pero no conocen mucho los fármacos o no le dan la importancia, o ya tienen mucha experiencia en el fármaco, pero hay algunos que sí conocen bastante. Yo me he quedado impresionado con algunos especialistas, cómo conocen la farmacología, la conocen así, y eso es importante, porque si no conocen al medicamento, no pueden usarlo mejor. Y acá dentro de la farmacocinética tenemos un componente importantísimo, concentración sérica. Concentración sérica. ¿Y de qué depende la concentración sérica? Depende de la dosis y depende de la absorción. Si la absorción es mayor, la concentración aumenta. Si la absorción es menor, la concentración disminuye. Si la dosis es menor, también la concentración disminuye. Si se distribuye más, la concentración disminuye. Y si no se distribuye, la concentración aumenta. Si se elimina más, la concentración disminuye. Pero si se elimina menos, la concentración aumenta. Y si aumenta la concentración, aumenta también la duración del efecto y aumenta también los efectos tóxicos. Y depende de la concentración para que haya un efecto en la biofase. Los factores que modifican la absorción, estos son factores generales.